chicos, buenos días. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Hola, profe, buenos días. Buenos días. Hay harto sueño, parece. Hola, profe. Buenos días. Vamos a esperar a Renato, que está aquí en la sala de espera. Ya, ahí ingresaron Renato y Vicente. Vamos a comenzar, chicos. ¿Quién queda por acá? Ya, ya, chicos, vamos a comenzar nomás en honor al tiempo. Hay alguien de la sala de espera, pero no puede ingresar. Ya, vamos a comenzar. Clase del día 10 de septiembre, chicos. Perdimos la clase del día lunes. Vamos a dar algunas informaciones generales para ir recordando. Bueno, es la última clase que nos vamos a ver, ¿cierto? Antes del receso. Ya mañana ustedes no tienen clases, así que es el último día, entre comillas, para ustedes. Y no regresan hasta el lunes 21 de septiembre, ¿ya? Y ese mismo día lunes nosotros igual nos vamos a volver a ver, ¿ya? Así que, ¿qué les voy a comentar? El día lunes perdimos la clase y vamos hoy día, ¿cierto?, a comenzar el proceso de escritura. Me voy a basar en las personas que enviaron su evidencia, ¿ya? Voy a mostrar la pauta de evaluación, el formato también del ensayo, ¿cierto? El formato en cuanto a los aspectos formales, ya valga la redundancia, los aspectos formales del ensayo, para que revisemos la pauta también. Y me interesa que quede más o menos claro, eh, quede más o menos clara la postura, ¿cierto? En este caso la tesis y el propósito de su ensayo, ¿ya? Porque estuve viendo ayer lo que ustedes me mandaron y hay unos pequeños detalles que tenemos que considerar, ¿ya? Agradezco a los que mandaron porque voy a utilizarlo, esos ejemplos, ¿ya?
para que no se sientan tan aludidos, voy a ocupar los ejemplos de las personas que me mandaron como corrección. Entonces, si tienen un cuadernito al lado o algo para anotar, yo voy a ir revisando los que me enviaron para que vayan corrigiendo de manera inmediata, digamos, su postura, ¿cierto? O si tienen que modificar algo de su tesis, ¿ya? Pero vamos a introducir, vamos a partir desde cero, entre comillas, ¿cierto? Lo que es el proceso de escritura. Voy a compartir pantalla. ¿Ya? El proceso de escritura va a ser, ¿cierto?, nuestra base y en lo que nosotros nos vamos a basar para poder evaluar este escrito, ¿ya? O la producción de textos. ¿Por qué es importante esto, chicos? Porque cada etapa, ¿ya? Cada etapa de este proceso de escritura, ¿cierto? Va a ser parte de la evaluación. ¿A qué me refiero? Vamos recién, si nosotros vemos acá el proceso de escritura, nosotros vamos a la etapa 1, ¿cierto? Que deberíamos haber comenzado el día lunes, pero lo vamos a ver hoy. Vamos a comenzar con la etapa 1, ¿ya? La planeación o planificación de nuestro escrito, que es lo que yo les pedí, esas 3 preguntitas para hoy día, ¿ya? Eso que yo les pedí para hoy día, ¿cierto? Es parte del proceso de escritura, por lo tanto va a ser parte de la pauta de evaluación. ¿Se entiende? O sea, en la pauta de evaluación, que la voy a mostrar acá, creo que lo agregué, creo que ya lo agregué, déjenme ver. Claro, ya lo agregué, tengo que agregar algunos detalles, pero ya lo agregué. Entonces acá nos vamos a guiar por la pauta y por la guía del proceso de escritura. En el indicador número 1, el estudiante presentó la planificación del ensayo previo a su redacción, ¿cierto? Que haya respetado todas las etapas del proceso de escritura antes de entregar el producto final. Por eso yo les contaba, ¿cierto? Cuando hicieron la votación y escogieron este tipo de escrito, que no es llegar, ¿cierto? Y yo voy a dejar el espacio, digamos, el LIRMI para que ustedes suban su producto final, que va a ser su ensayo, ¿cierto? Y listo, no, ¿cierto? No, la idea es que vayamos paso por paso, ¿cierto? Respetando el proceso de escritura, y eso es lo que a mí me interesa que hagan, ¿ya? Ir de a poco. Por eso les pedí en primera instancia la planificación, ¿ya? Y si no está, obviamente aquí la persona que no le entregue, ¿qué va a tener? No logrado, ¿ya? Y esas personas que sí me lo entregaron para hoy día, van a tener logrado. ¿Se entiende? Entonces así va a pasar con las demás etapas, ¿ya? Las otras etapas no son muy evaluables. ¿Por qué? Porque después viene la etapa, voy a volver acá. Entonces nosotros estamos acá, en la etapa 1, ¿ya? Después viene la etapa de redacción, que ya es, ¿cierto? La etapa propia de ustedes. Yo los puedo guiar, ¿cierto? Pero yo no puedo ver el detalle de su redacción, ¿ya? Yo les puedo guiar, decir que estructuren, ¿cierto?, sus ideas en párrafo, les voy a dar los aspectos formales de escribir con un tamaño de letra específico, con un interlineado, con la justificación, ¿cierto?, en el Word. Todos esos aspectos formales yo se los voy a dar para que ustedes puedan aplicarlos a su redacción, ¿ya? Les voy a adjuntar también, cuando estemos en la etapa, que ya vamos a pasar, ¿cierto?, a la vuelta de estas mini vacaciones, de esta pausa académica, van a pasar a la etapa de redacción. O sea, yo también los puedo guiar con algunos marcadores discursivos, conectores, si tienen alguna duda para iniciar, ¿cierto?, o continuar su escrito, todo eso, ¿ya? Va a ser guiado por mí y obviamente por este proceso de escritura. Después viene la parte de revisión, ¿ya? Y la de edición, que en este caso la revisión y edición también tiene que ser por parte de ustedes, ¿ya? O tiene que ser también, o puede ser por un lector, por un segundo lector, ¿ya? Tío, tía, mamá, papá, hermano, hermana mayor, primo, prima mayor, ¿cierto? Puede leer esto, ¿cierto? Y si él entiende la idea principal de tu ensayo, ¿cierto? Que es una persona que quizás no sabe
ya, aunque no sepa lo que es un ensayo o no sepa del tema que tú vas a tratar, si lo lee, ¿cierto? Y lo entiende, es porque está bien hecho, ¿ya? O por lo menos está coherente y cohesivamente, ¿cierto? Entendible. Por eso, esas etapas, ¿cierto? También van a ser parte de su propia, digamos, revisión o autoevaluación de su escrito. Pero vamos recién en la etapa 1, ¿cierto? Todo lo que tenemos que hacer antes de escribir el ensayo, ¿ya? Implica reconocer la tarea a la que te enfrentas, a quién le escribes, para qué escribes, cómo vas a escribir, ¿ya? Reunir toda la información que necesitamos para hacer mi ensayo, tomar notas, ¿cierto? Porque obviamente voy a ir a sus evidencias, pero antes de ir a sus evidencias, yo les adjunté para la tarea, o sea, para la primera parte de planificación que tenían que entregar, les adjunté parte de las características, ¿cierto? Y estructura del ensayo, ¿ya? Que es lo que me interesa también que veamos hoy día para que, y lo vamos a ir viendo, entre comillas, todas las clases, lo vamos a ir recordando, eh, para que, ¿cierto? Puedan cumplir con el propósito de este tipo de escrito. Ya recuerden que le pusimos un apellido nosotros a este escrito que no va a ser un ensayo a secas, ya va a ser un ensayo crítico, ¿ya? Por lo tanto, el primer detalle que tienen que modificar, y anótenlo ahí en su cuaderno, o modifíquenlo al tiro en la parte que me lo mandaron, ¿cierto? El LIRMI, muchas personas me pusieron que el propósito de su ensayo va a ser mostrar algo, observar algo, ¿ya? Informar o describir algo, ¿ya? El propósito de su ensayo no puede ser solamente o no puede quedar solamente en mostrar, ¿ya? Mostrar el tema acerca de esto, informar acerca de esto, ¿ya? Escribir acerca de esto, no puede quedar solamente en eso, porque el propósito del ensayo es criticar, mostrar su postura frente a un tema. Por lo tanto, todas las personas que pusieron el propósito va a ser mostrar, observar o informar o describir acerca de eso, sí, puede ser, es uno de sus propósitos, ¿cierto? Pero no se puede quedar en eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo pongo que el propósito de mi ensayo va a ser informar acerca del tema, por ejemplo, de, del feminismo, ¿ya? Por ejemplo, se va a quedar en informar. ¿Y se transformaría en qué? En un texto expositivo. No cumpliría, ¿cierto?, la función de un ensayo. ¿Dónde está tu postura? ¿Dónde está la crítica? ¿Ya? ¿Dónde está tu opinión frente al tema? Ya, aquí está tu tema, aquí está tu postura, aquí está tu opinión. ¿Con qué la sustentaste? ¿Con qué argumentos? ¿Ya? Entonces, chiquillos, están en cuarto medio. Hay que empezar, ¿cierto?, a filtrar, ¿ya? A, yo supongo que a esta altura, ¿cierto?, ustedes ya saben poder seleccionar fuentes confiables de información, poder extraer información, después reformularla con sus palabras, ¿cierto?, para que les sirva y les sirva de apoyo, digamos, para su postura o tesis, ¿ya? ¿Qué es un ensayo? Todo esto se lo pegué, ¿cierto? En la tarea, que es un ensayo. Esto es una infografía, chicos, súper buena, que es de un centro de escritura de España, ¿ya? Así que no es cualquier infografía, es bastante formal, digamos, y bastante sintética. Eh, y nos plantea todas las ideas, ¿cierto? Y características del ensayo, ¿ya? El ensayo académico es un escrito muy utilizado actualmente. Su fórmula es flexible y abierta, ¿ya? Lo cual resulta ideal para exponer ideas y defender un punto de vista crítico desde diferentes ópticas, ¿ya? En otras palabras, el ensayo es un texto en el que se presenta, se valora y se argumenta una posición frente a un tema determinado. Por eso les decía, el propósito de su ensayo no puede quedar en informar, no puede quedar en mostrar, no puede quedar en observar el tema que ustedes van a tratar.
¿ya? Tiene que haber un segundo propósito o un propósito más profundo, ¿ya? Es decir, el propósito va a ser informar acerca de, por ejemplo, la contaminación en Quintero para o con el fin de, ¿cierto?, de concientizar, ¿cierto?, o demostrar que se necesita un cambio, ¿ya? ¿Y en qué me voy a basar? Obviamente en mi postura y en toda la información que voy a recopilar que va a sustentar esa postura. ¿Se entiende? Lo voy a ir mostrando después y voy a ir haciendo una especie de revisión individualizada, digamos, de cada uno de los que me mandaron, ¿ya? Así que, tranquilidad. ¿Cuál es su propósito? El objetivo principal de un ensayo es convencer o persuadir al lector para provocar un cambio en su pensamiento, comportamiento o actitud, ¿ya? Eso es lo que tenemos que lograr con nuestro ensayo. Recuerden que el ensayo es un tipo de texto argumentativo, ¿ya? Junto con la columna de opinión, la carta al director, la crítica literaria, ¿cierto? Son textos argumentativos, ¿ya? Y como texto argumentativo, tienen que tener, ¿cierto?, la intención de convencer o persuadir al lector sobre algo, ¿ya? Por eso también le pusimos el apellido de ensayo crítico. Ustedes van a criticar, ¿cierto? Y van a demostrar en su ensayo su propia postura, ¿ya? Por eso, ojo chicos con la información que recopilan y cómo la utilizan, ¿ya? Voy a utilizar también una clase para mostrarles también el citado en APA, ¿ya? Yo creo que también esto también de vuelta de la fiesta del 18, voy a mostrar aquello, ¿ya? Para que sepan cómo citar y no se considere plagio, ¿ya? Porque también he visto, no solamente ustedes, curso un poquito de tercero, segundo, medio incluso, que todavía no saben citar, copian y pegan, ¿cierto? Y eso puede ser considerado plagio, ¿ya? Yo voy a tener harto ojo con eso, ¿ya? Así que, por favor, háganlo a conciencia, ¿ya? Les voy a dar todo el tiempo, varias clases también de guía para que vayan preguntando por si tienen dudas, pero yo me voy a dar cuenta al tiro del copy-paste, ¿ya? Hay muchos programas hoy en día en internet para poder identificar plagio, ¿ya? Y lo utilicé el otro día en segundo medio y me daba el porcentaje de plagiado, o sea, de qué tan original, ¿cierto?, fue el texto, ¿ya? Bueno, como este ensayo está las características del ensayo académico, más que nada son cosas que nosotros ya hemos revisado desde el año pasado, que el ensayo es un texto breve, ¿ya? Recuerden que un buen ensayo, y es lo que yo les voy a pedir, una extensión mínima de 3 planas, ¿ya? No más que eso. Tienen la posibilidad ustedes de redactar también en primera persona, o sea, de decir, mi opinión al respecto es esta, ¿cierto? O mi crítica es esta, mi postura es esta, ya poder también plantear en primera persona su postura, ¿ya? Eh, bueno, la libertad de estructura. La libertad de estructura, chicos, se refiere a que, y voy a pasar a lo que está acá, la estructura del ensayo yo la puedo manejar a mi gusto, ¿ya? Siempre y cuando yo sepa, ¿cierto? Y valga la redundancia, maneje cada una de las partes de su estructura, ¿ya? Yo no le recomiendo, a pesar de que el ensayo lo permite, yo no le recomiendo modificar esta estructura, ¿ya? Porque es bastante ordenada y es un poquito más formal, ¿ya? Pero ¿a qué se refiere el ensayo con que es más libre en su estructura? Que yo, si yo manejo, ¿cierto?, toda esta parte de la estructura, yo puedo partir de manera eh, inductiva, ¿ya? ¿Han visto eso en otras asignaturas? El modo deductivo y el modo inductivo, o sea, partir desde la introducción o puedo partir también por la conclusión, ¿ya? De manera inductiva, ¿cierto? Puedo partir con la conclusión y terminar con mi introducción. Pero o detrás del ensayo, ¿ya? El título, la introducción, dentro del párrafo o
de la misma introducción, ¿cierto? Va inmersa la tesis, ¿ya? Después parte todo el cuerpo argumentativo o el desarrollo, que es este cuadrado amarillo, y termino con la conclusión o proyección de mi tema, ¿ya? Y aquí está todo, ¿cierto? Bien especificado. El que no se acuerda lo que es una tesis está acá bien planteado, bien definido, ¿ya? Es bien explicativo la infografía, ¿ya? En la introducción explica al lector en el tema y contextualiza, bien sea de forma etimológica, histórica o conceptual. En la parte de la introducción es donde ustedes pueden plantear o, entre comillas, cumplir el propósito de informar, ¿ya? Ahí pueden utilizar ese propósito. En la primera parte voy a informar acerca de qué se trata el tema, ¿cierto? Voy a introducir de quizá alguna definición acerca del tema, alguna contextualización, ¿cierto? Histórica. Todo eso puede ir en la introducción. Y después parto con mi tesis, ¿cierto? Dejo un pequeño apartado para mi introducción, dentro de mi introducción para plantear mi tesis, ¿ya? Que va a ser la idea que se quiere defender. Aparece al final de la introducción y corresponde a la postura personal del autor. Con base en esta se construye el ensayo, ¿ya? Con base en esta se construye el ensayo. Por eso la voy a revisar ahora, todas las que me mandaron, porque si la tesis está mal, recuerden que la tesis si está mal redactada o no cumple, digamos, con el propósito del ensayo, va a estar todo después, todo el cuerpo argumentativo y la conclusión errónea, ¿ya? La tesis se redacta en forma de oración declarativa, ¿ya? Recuerden que la tesis, nosotros en el colegio permitimos que se formule de manera como hipótesis o tesis, ¿ya? ¿Recuerdan la diferencia? ¿Alguien me puede decir la diferencia rápidamente para saber si se acuerdan? ¿Sí? ¿No? Más o menos. ¿Diferencia entre tesis e hipótesis? Profe, ¿Sí? que la hipótesis va en pregunta y la tesis es como La una hipo- afirmación, creo. Ya, exactamente, ¿ya? Bien simple. Ahí ustedes tienen la doble opción de poder escoger si quieren formular su tesis como una pregunta, como una interrogante, quizás también hacia el lector, o como una afirmación, algo que ustedes van a defender, digamos, hasta el final, ¿ya? Van a defender eso como una afirmación y lo van a defender hasta el final de su escrito, ¿ya? Hasta el final de su ensayo. Y acá aparecen todos los pasos, ¿cierto? Para realizar el ensayo. Este primer paso, ¿cierto? O esta primera parte es la que tenían que hacer para hoy día, ¿cierto? Escoger el tema, buscar información, empezar a buscar fuentes de información confiable, empezar a leer, ¿cierto? A leer información también, poder eh, informarse acerca bien del tema para poder después tener una postura personal. ¿Ya? Y después viene toda la parte también que les pedí hoy día, que era su postura, ¿cierto? Asume una posición, ¿cierto? Asume una posición después de haber leído, haberme informado acerca del tema, ya puedo tener o asumir una posición, ¿cierto? Voy a estar a favor, voy a estar en contra, voy a ser neutro, pero voy a mostrar ambos sentidos, en contra y a favor, tomar una postura, ¿ya? Y ojalá esa postura, repito, sea una postura crítica, ¿ya? La postura crítica, o sea que van a tomar una postura para poder demostrar y sustentar su posición o su tesis, ¿ya? Plantear la tesis y después empieza toda la parte de redacción, ¿ya? Que después, cuando pasemos a la segunda etapa del proceso de escritura, ya vendría toda esta parte, ¿cierto? Poder organizar mi texto, ponerme a escribir, ¿cierto? Mi borrador y poder de manera recursiva, ya porque el de escritura es recursivo. ¿Qué quiere decir? Que si yo termino mi escrito, después puedo volver al inicio y así sucesivamente. Es como un círculo, ¿cierto? Entonces, yo puedo regresar cuantas veces quiera a modificar mi escrito donde lo requiera, ¿ya? Eh,
Entonces, pasemos a ver, ¿hay alguna duda hasta ahí? ¿Duda? ¿Hay alguna duda? ¿Pregunta? Aquí me cambió una letra. ¿Duda, pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Ya, les repito chicos, nosotros nos vamos a basar en esta pauta de evaluación y yo se las voy a mandar en su momento cuando ya tengan que entregar su ensayo final, pero igual quería que la compartiéramos en caso de que haya alguna duda, ¿ya? Esto puede ser modificado, pero de manera general no va a cambiar, ¿ya? Le puedo agregar un indicador más o poder agregar, pero no va a cambiar en su generalidad, ¿ya? Los indicadores del ensayo van a ser los que están acá, ¿ya? El total tiene 18 puntos, va a tener 19, 20, 21 puntos va a terminar teniendo porque tengo que agregar el indicador de los aspectos formales. Y va a estar evaluado de esa forma. Esto yo lo voy a traspasar al IRMI y yo voy a, ¿cierto?, a marcar aquí con una X si logró, ¿cierto?, estuvo logrado, medianamente logrado o no logrado, cada uno de los aspectos que vamos a evaluar, ¿ya? Repito, el indicador 1 dice, el estudiante presentó una planificación del ensayo previo a su redacción. Tema, propósito de su ensayo, la postura, las fuentes de información que va a utilizar, ¿cierto?, en su ensayo. Todo eso es de manera previa al escrito, ¿cierto? Que haya respetado todo el proceso de escritura. Después el ensayo cumple con la estructura básica, que es la que acabamos de ver, ¿cierto?, en la infografía, ¿ya? El título, la introducción, la tesis, el cuerpo argumentativo. Esto lo podría haber separado indicador por indicador, ¿ya? Para que, de manera general, eh, la pauta, digamos, ¿ya? Una tesis explícita acorde al tema que la voy a revisar hoy día. Si la tesis no está explícita o no está acorde al tema tratado, porque puede que la tesis esté bien formulada, pero después en el cuerpo argumentativo desarrolló algo nada que ver a su tesis, ¿no? Entonces ahí obviamente va a haber problemas. La tesis explícita acorde al tema, el texto presenta claramente un punto de vista o postura frente al tema, ¿ya? El ensayo presenta un cuerpo argumentativo sólido que respalda a su tesis. El texto presenta, aquí les voy a pedir, yo creo que uno más. El texto presenta 4 o más argumentos lógicos sustentados en información o fuentes confiables, ¿ya? Y obviamente yo voy a hablar de esos argumentos, ¿ya? Aquí es donde a veces usted dice, profe, pero usted me pidió mi opinión, mi postura, digamos, opinión personal frente al tema. Sí, ¿cierto? Y ahí es donde ustedes tienen que empezar a relacionar su postura, su opinión personal, con la información que recopilen, ¿ya? Tienen que hacer, entre comillas, una mezcla entre sus propios argumentos y los argumentos que también encuentren con la información que busquen, ¿ya? El ensayo es coherente y cohesivo según el tema tratado. Presenta una correcta ortografía y redacción y el texto está estructurado en párrafos, ¿ya? Esto es lo que yo también le voy a agregar algunas las formalidades, ¿ya? La extensión, que cumpla con la extensión mínima de 3 planas. Esto incluso lo voy a acortar, voy a pegar acá para después acordarme y agregarlo, ¿cierto? Que esté bien redactado el ensayo, y ahí me voy a fijar también en los marcadores, los conectores que utilizan, y yo también les voy a mandar un listado actualizado de aquellos para que los utilicen, que esté estructurado en párrafos, ¿ya? Para que se vea ordenado, organizado el ensayo, y obviamente la ortografía, ¿ya? Estas van a trabajar con, supongo, con Word, ¿cierto? La mayoría va a trabajar con Word y tiene corrector ortográfico, así que no voy a dejar pasar ninguna falta de ortografía, ¿ya? Y el interlineado 1,5, el que no sabe, ¿cierto? Ver el tema del interlineado, acá mismo lo puede ver, ¿cierto? Inicio,
interlineado, por si no sabe, usted aprieta acá 1,5. Aprieta 1,5, ¿cierto? Y se va a separar digamos, las oraciones de cada párrafo, ¿ya? Va a tener una separación que es más fácil para leer. El año 12. O también puede agregar Times New Roman, ¿ya? Que son los dos tipos de letras formales. Y por último, el último indicador, el ensayo cumple con su propósito de convencer o hacer reflexionar a los lectores sobre el tema tratado. Se evidencia una reflexión final en la conclusión acerca del tema, ¿ya? Eso ya es parte de, el nombre lo dice, de la conclusión de su ensayo, ¿ya? Y ustedes pueden hacer una proyección, una síntesis de sus argumentos más importantes, ¿ya? O hacer una especie de resumen, ¿cierto?, de todo el tema tratado en el ensayo, ¿ya? Todo eso, obviamente, va a estar enfocado hacia la reflexión del lector. Lo que ustedes tienen que intentar hacer es convencer al lector, pero también a la vez hacerlo reflexionar acerca del tema, ¿ya? Para que cambie su postura, para que cambie su pensamiento, etcétera, ¿ya? Ahí tienen el propósito central de un ensayo. Esos son los indicadores, chicos. Esta es la pauta que yo les voy a enviar para que la revisen y se vayan guiando a través de ella. Entonces ahora voy a ir revisando cada uno de los que me llegó. Entonces les voy a pedir que me ayude cada uno de los que enviaron para ir haciendo una especie de revisión personalizada. ¿Está Ignacio por ahí? Voy a partir con Ignacio, voy a ir por orden de lista. ¿Está por ahí Ignacio? Aquí estoy, profe. Ya, la idea es ir revisando, repito, cada uno de sus evidencias que mandaron, de la parte de la planificación, y obviamente algún compañero que puede agregar, ¿cierto?, le quiera aportar alguna idea a Ignacio, también es bienvenida, ¿ya? Pero vamos a ir revisando bien rápido, y esto también le puede servir a otro compañero para también se pueda ir revisando, sobre todo los que no entregaron, vayan revisando su planificación, ¿ya? Entonces, las eran 3, ¿cuál era el tema y propósito de tu ensayo? ¿Cuál será tu postura frente al tema? Y recopilar y plantear al menos 3 fuentes confiables de información desde donde ustedes van a sacar, valga la redundancia, la información para su ensayo. Me equivoqué en el Entonces, punto 3, profe. no importa, revisándolo, Ignacio. Primero, me interesa el tema y el propósito. El tema van a ser las energías alternativas y el propósito es mostrar sus beneficios. ¿Ya? Entonces aquí tienen que hacer algo. Esto no está totalmente malo, repito, ¿ya? Pero tu propósito no es solamente en mostrar los beneficios, porque si no sería solamente un texto informativo. Ah, el Ignacio me informó acerca de todas las energías alternativas que existen, por ejemplo, en Chile o en el mundo. Pero me informaste acerca de ello, me las mostraste, nada más. No estás cumpliendo el propósito de un ensayo, menos de un ensayo crítico. Entonces, en este caso, anótalo ahí en tu cuaderno, ¿qué podrías agregar? ¿Ya? El tema, ¿cierto? Son las energías alternativas y el propósito es mostrar sus beneficios. El propósito es mostrar sus beneficios con, ¿cierto? Con la finalidad ¿de qué? ¿De qué puede ser? ¿Con qué propósito tú vas a mostrar sus beneficios? Es Con el como ver propósito de criticar su poco uso, ya, que ahí puede ser. comparado con las tradicionales, se ocupa muy poco la energía alternativa. Bien, bien. Ya tienes que agregar, es como agregar un propósito al propósito que ya tienes tú, ¿cierto? A través del propósito de informar los beneficios de la energía alternativa, voy a también demostrar, ¿cierto? Que se utiliza muy poco en el mundo, ¿cierto? Y tú vas a también a demostrar el por qué, ¿ya? ¿Por qué se utiliza tan poco en el mundo las energías alternativas? ¿Ya? Pero eso es lo que tú vas a defender. En este caso, tú podrías incluso transformarlo y mostrar, ¿cierto? Y el tema poder modificarlo y agregar un apellido. Por ejemplo, el tema va a ser la importancia de energías alternativas. La importancia
del uso de energías alternativas. Y el propósito va a ser obviamente mostrar sus beneficios con el fin último, digamos, de convencer, ¿cierto?, a las personas de que estas energías, ¿cierto?, deben ser más utilizadas o deben ser más consideradas, ¿cierto?, en nuestra sociedad. Es un ejemplo, ¿ya? Yo te estoy dando una idea. Tú lo puedes modificar, la puedes reformular como tú gustes, pero yo estoy haciendo una revisión solamente general de tu tema y tu propósito. Pero se entiende, Ignacio, que no te puedes quedar solamente en el propósito, digamos, de mostrar los beneficios de la energía. Tiene que haber otro propósito que esté ligado al ensayo, ¿ya? Sí, sí, entendí, bro. Y en este caso tú pusiste como postura o como tesis, yo creo que su uso nos puede salvar de la aniquilación del planeta, ¿ya? Eso se puede reformular y se puede redactar mejor y no, porque no está totalmente malo, ¿ya? Entonces, en este caso, tu postura o tu Ya, tesis a favor. es a favor y tú vas a afirmarlo. Lo pusiste aquí como una Ujú. tesis, ¿cierto? No como una pregunta, como una hipótesis. En este caso, entonces, podría ser, yo creo que su uso nos puede salvar de la aniquilación del planeta. Entonces, tienes que reformularlo y redactarlo mejor. Entonces, en este caso, eh, repito, no es necesario que lo pongas textual como te lo voy a decir yo, pero es una idea, ¿no? Podría ser, podría ser tu tesis, claro, mi postura, podrías poner mi postura personal será, ¿cierto? Que las energías alternativas son una gran opción, ¿cierto? Para, en este caso, salvar el planeta. Podrías especificarlo un poquito más, porque eso es demasiado utópico, ¿ya? Demasiado utópico y demasiado general tu tesis, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos sabemos que las energías alternativas, como las energías renovables, ¿cierto? Las energías sustentables, ¿cierto? Obviamente van a ser positivas para el mundo, ¿cierto? Entonces, lo que tú estás haciendo es simplemente reafirmar algo que quizás piensan todas las personas del mundo. Por lo tanto, tienes que tratar de especificarlo, ¿ya? Podrías poner que tu postura será que las energías alternativas pueden contribuir, ¿cierto?, a la reducción de la contaminación, ¿cierto? Puede ser, sí, puede ser de la contaminación del planeta, ¿no? Eso puede ser una idea, pero especificarlo, porque aquí dice salvar de la aniquilación al planeta. Es demasiado utópico y demasiado general. Hay que especificarlo un poco más, Ignacio. Pero no sé si se entiende la idea. ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, sí, ¿Sí? entendí. Sí. Bien, ¿ya? Y por último, ahí tuviste tres fuentes confiables. Bueno, no me voy a fijar tanto en las fuentes hoy día, pero era para que se dieran cuenta de que, eh, bueno, para que en primera instancia buscaran si es que había información acerca del tema que ustedes van a desarrollar, ¿ya? Y segundo, para que seleccionaran fuentes confiables, ¿ya? Wikipedia, ¿cierto? Archivado. eh, Algún texto que no tenga autor también tiene que quedar archivado porque, repito, vamos a tener más adelante una clase de citación en APA, ¿ya? Entonces les voy a pedir esos datos que son los básicos, digamos, para poder citar, ¿ya? Autor, año, ¿cierto? Y, digamos, la referencia bibliográfica de dónde sacaron esa información. Pero aquí por lo que veo está bastante bueno porque lo estructuraste en argumentos, ¿cierto? Entonces tú fuiste buscando información que sustentara argumentos, ¿ya? Y eso, Sí. esa es la idea, es una buena estrategia, Ignacio, ir buscando información que sustente los argumentos. Entonces lo primero que podrían hacer todos, ¿cierto? Es formular sus cuatro argumentos personales, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser mis cuatro argumentos personales, mis cuatro opiniones personales, digamos, frente al tema, que van a sustentar mi tesis? Y después que tengo esos cuatro argumentos personales, busco información que sustente esas cuatro, ¿ya? Información que respalde esas cuatro posturas personales que yo realicé, ¿ya?
Vamos a ver otra rápidamente. Pablo, ¿está por ahí, Pablo? Sí, profe. Pablo, rápidamente vamos a revisar el suyo. Su tema y propósito va a ser sobre el feminismo, ¿ya? El feminismo de género y pro aborto, ¿ya? En este caso lo vas a especificar. El tema que trataré en mi ensayo será sobre el feminismo, en este caso específicamente el aspecto de género y pro aborto, y el propósito del ensayo es observar el tema a profundidad y ver por qué hay personas a favor y en contra de este, ¿ya? Está bueno, está bastante bueno, pero te pasó lo mismo que Ignacio. Hay que reformularlo, redactarlo un poquito mejor para que se note el propósito central del ensayo, que es convencer o hacer reflexionar. Pero aquí está más fácil con el tuyo, ¿ya? Para que si lo quieres escribir ahí en tu cuaderno. Lo único que podrías modificar es esta parte. Puedes ver mi pantalla, ¿cierto? Porque aquí pusiste el propósito del ensayo es observar el tema a profundidad, que es donde tú vas a informar acerca del tema, ¿cierto? De qué se trata el feminismo, etcétera, etcétera. Pero vas a hacer eso, vas a mostrar el tema, vas a definir el feminismo, ¿cierto? Vas a informar acerca de qué se trata el movimiento del feminismo para, ¿cierto? Para convencer a las personas, ¿cierto? O demostrar, que demostrar también es como parte de informar. Entonces podría ser también explícitamente para convencer o hacer reflexionar a las personas, ¿cierto? Eh, de este movimiento, ¿ya? Y ahí esto de ver por qué hay personas a favor o en contra de este tema, ¿cierto? Es parte de la información, no puede ser parte de tu propósito. Esta parte que le puse en azul es lo único que tendrías que modificar dentro de tu propósito, digamos. ¿Se entiende, Pablo? Sí, profe, entendí. ¿Ya? Lo mismo que Ignacio, no puede quedar, tu ensayo no puede quedar solamente con el propósito de observar el tema. Tienes que agregarle algo, un propósito, digamos, más profundo, ¿ya? Más crítico, más reflexivo, más de convencimiento, de persuasión, ¿ya? Voy a mostrar el feminismo para convencer a las personas de que esto es un movimiento válido, ¿ya? Es un movimiento válido hoy en día en nuestra sociedad. Eso sería un buen propósito, ¿ya? ¿Y cuál va a ser tu tesis? Va a estar, obviamente, tu postura va a ser en contra del feminismo actual porque no le están haciendo ningún beneficio a la mujer. Y en el ensayo explicarás más a fondo. Entonces, en este caso, tienes que reformularlo. Está buena la idea, pero está mal redactada, ¿ya? Entonces, tu postura va a ser, ¿cierto? Eh, Ya, si tu postura está clara, va a ser en contra del feminismo. Entonces, mi postura personal va a ser en contra del movimiento llamado feminismo, ¿cierto? O pensamiento llamado feminismo actual, ya que no le están haciendo ningún... Ya, eso es parte de tu... Puesto que no le están haciendo no están aportando ningún beneficio a la mujer. Ya, ya, sí, no está malo. Está bueno, de hecho, incluso la tesis, pero repito, esto puede ser mejorado, ¿ya? Puede estar mejor redactado, un poquito más formal, ¿ya? Pero está buena la idea, Pablo. Y aquí te basaste en algunas fuentes de información, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ya. Sí, está buena las fuentes. Entonces está buena la idea general, Pablo, a pesar de que es un tema bien recurrente, ya lo he visto en varios ensayos. Intenta darle tu toque. Siempre en el ensayo, cuando les pidan un ensayo, chicos, tienen que dejar su toque personal, digamos, su sello personal, ¿ya? ¿Por qué? Porque no va a ser la primera vez que alguien me presenta un ensayo sobre el feminismo, ¿ya? No va a ser la primera vez que alguien me presenta un ensayo en contra, por ejemplo, del aborto, ¿ya? O a favor del aborto. Entonces tienen que tratar de darle su toque, ¿cierto? O su sello personal. Esa es la gracia del ensayo, darle su sello personal. Esta es mi postura y quizás alguien la comparte o alguien no la comparte, pero esta es mi postura, ¿ya? Y así la estoy defendiendo, con estos argumentos, con esta información que encontré, ¿ya?
A ver si alcanzamos a alguien más. Martín, ¿está por ahí Martín? Bueno, aquí Martín desarrolló y planteó bastante bien el tema. El tema a tratar en mi ensayo será sobre la importancia del incentivo de parte de los padres hacia los hijos para realizar actividades extraordinarias. El propósito es que los que lean mi ensayo logren darle una mayor importancia al apoyo familiar y por sobre todo a los hijos, que son los que se están desarrollando, teniendo en cuenta que se debe tener más cuidado con los mismos para evitar un problema sin vuelta atrás, como se puede manifestar en su personalidad a futuro. Muy, muy bien. Aquí sí que no tengo nada que decir. No sé si está Martín por ahí, pero está bastante bien planteado el tema y el propósito. Incluso esto, no sé si está Martín escuchándome o cualquiera, esto yo se los pedí y esto incluso puede ser parte de su introducción. Martín puede agarrar esto, copiar y pegar y puede ser fácilmente la introducción de su ensayo. Obviamente lo puede desarrollar, lo puede redactar mejor, ¿cierto? Le puede dar mayor extensión, digamos, al párrafo, pero la idea está bastante buena, ¿ya? Y se desarrolló el propósito en profundidad, ¿cierto? El propósito no va a ser solamente mostrar cuáles son las actividades extraordinarias que puede hacer un hijo, ¿cierto? Sino que el trasfondo es, ¿cierto? O el propósito central de su ensayo es darle importancia o convencer a las personas de que la importancia del apoyo familiar, ¿cierto? Es a los hijos para que realicen actividades extraordinarias es también muy, muy importante. Así que no tengo nada que decir aquí, Martín, con esa parte. Y con la tesis, mi postura hará referencia a que se debe ejercer algún incentivo para así beneficiar al hijo en su vida, otorgándole la oportunidad de adquirir experiencia e independencia. Ya, eso también está bastante bueno, Martín, perdón, pero hay que reformularlo. Tiene algunos detalles, pero que tienes que reformularlo como algo afirmativo. Es algo que tú vas a, a defender. Por lo tanto, a ver, no, igual está bastante buena, ¿cierto? Se debe ejercer algún incentivo para beneficiar a los hijos en sus vidas, otorgándoles la oportunidad de adquirir experiencia e independencia. Ahí ya tienes lista la tesis. Está bien formulada. Quizás podrías eh, extenderla un poco más, pero está bastante, bastante buena. Jorge. Jorge, el tema va a ser la soledad como problema social que requiere solución, pues es un problema común en la sociedad actual que tiene alto impacto en la vida de quienes viven con esa sensación que normalmente termina por provocar otros problemas mayores. El tema está bastante bueno, Jorge. No sé si está Jorge por ahí o se quedó dormido. ¿Está por ahí Jorge? Medio dormido, pero estoy. Medio dormido, pero está. El tema está bastante bueno, Jorge. ¿Ya? Me parece incluso Ujú, bastante interesante. No lo había escuchado en ningún otro ensayo antes. El tema de la soledad, ¿ya? Como problema social. Me parece muy interesante el tema. No está el propósito. No está el propósito de tu ensayo. Aparte de demostrar cuáles son esos problemas, ¿cierto? Que puede acarrear la soledad, ¿ya? Y mostrar los problemas que puede acarrear la soledad, no puede quedar solamente en ese propósito. ¿Ya? Yo sé que, sí, solo. pero ¿se entiende la idea, Jorge? Mm, sí, es solo que no se me ocurrió ponerlo más ya en plan no se toma tanto en cuenta y se me ocurrió. No, pero está súper buena el tema, ¿ya? Pero tienes Ujú, que tener un propósito. Mi propósito va a ser, en este caso, puede ser obviamente informar acerca de los ah, problemas que acarrea la soledad en la sociedad, pero ¿para qué? ¿Para qué vas a mostrar esos problemas en tu ensayo? Para obviamente concientizar. Puede sí, tener un carácter de concientizar tu ensayo, ¿cierto? O promover, ¿cierto? A la inversa, promover la interacción social, ¿cierto? En contra de, que sería como lo opuesto a la soledad, promover la interacción social porque es lo que acarrea, ¿cierto? O trae más beneficios para una persona. ¿Ya? Pero ahí tienes que plantear el propósito de tu ensayo. Aquí está solamente el tema. Y tu postura va a ser, es que es un problema relativamente común
que incluso las mismas personas que ven envueltos en ellas tienden a ignorarlo por miedo a que las cosas cambiaran a otras razones. Igual se considera a las personas que simplemente se sienten a gusto siendo solitarios. Claro, y aquí está tu postura, aquí está tu opinión frente al tema, que por lo que puedo ver es prácticamente como neutra, como que estás a favor y en contra a la vez, ¿o no? Es que hay gente que está tan acostumbrada a ello que no va a salir. Ya, entonces tienes que tener muy clara tu postura. Si tu postura va a ser neutra, ¿cierto? Si tu postura va a ser neutra, cosa que puede ser, chicos, ustedes pueden mostrar en su ensayo tanto la postura negativa como positiva de un tema, ¿ya? Eso se puede hacer. Es un poco más complicado y es un poco más se hace un poco más extenso, pero se puede hacer, Jorge, ¿ya? Porque si Sí. no estás ni a favor ni en contra de la soledad como problema social, puedes mostrar ambas posturas. ¿Con el fin de qué? ¿Con cuál propósito? Nuevamente de concientizar a las personas y que las personas, ¿cierto? Hagan esa selección. El lector haga la selección al final de una postura. Tú les vas a mostrar ambas opciones y el lector va a decidir, digamos. Entonces me parece bastante interesante y puedes jugar harto con la postura de este tema. ¿Ya? Repito, está súper bueno, pero hay que reformularlo. ¿Ya? Hay que afinar la postura, en este caso formular una tesis o hipótesis bien explícita, Jorge, ¿ya? Pero se entiende la idea y está bastante buena. ¿Te quedó alguna duda, Jorge, para poder ayudarte ahora con esto? No, solo veo ser más específico y Ya, bien. Rápidamente, a ver, Valentina, ya estamos pasados y se va a cortar el Zoom. Aprovecho de despedirme, chicos. Yo hoy día no voy a dejar nada publicado porque quiero que esta semana también sea realmente de descanso, que se desconecten. Lo único que les pido que las personas que no me han mandado esto, la planificación de su ensayo, lo hagan. La voy a volver a republicar, ya le voy a dejar publicado esta, porque repito, es parte de la pauta de evaluación. El que no me entrega esto, ¿cierto? Va a tener obviamente en ese primer indicador no logrado y le va a bajar desde ya la nota, ¿no? Así que les pido que hoy día, o voy a dejarlo publicado quizás hasta mañana, para que me puedan enviar esto, ya eran estas 3 preguntitas. Y a los que no alcance ahora a revisar en Zoom, les voy a mandar la retroalimentación por escrito, ¿ya? Repito, esto es parte del proceso de escritura y del proceso de evaluación. Por lo tanto, si no lo hacen, repito, les va a bajar su nota. A ver si alcanzo a hacer a Valentina como último. El propósito de su ensayo, ¿está Valentina por ahí? Parece que no está Valentina. No. Vamos a saltar a Valentina, porque no está. Está Francisca. No, viene Valentina. No.